Buenas, gladiadores del cripto y guerreros de Satoshi Manía. Hoy las noticias son explosivas. La tasa de hash se desploma, los ETFs de Bitcoin alcanzan cifras récord y las stablecoins se enfrentan una dura batalla. Me dediqué a investigar las razones detrás de este fenómeno, y déjame explicarte por qué esto es monumental. No es casualidad, es un tablero que está en juego, y si parpadeas, te lo perderás. Vamos al grano. Se inicia la resistencia. Escucha esto, es una de las cosas que te dejará sorprendido. La red de Bitcoin, el pilar de todo este ecosistema, acaba de experimentar la caída más drástica de la tasa de hash en 3 años. Un 15% menos de poder de cómputo desde el 15 de junio. Y déjame explicarte por qué esto es significativo. Una caída así representa más que un simple fenómeno técnico, es un símbolo. Indica que los mineros están apagando sus equipos. ¿Por qué podría ser? ¿Regulaciones? ¿Altos costos de energía? ¿Migración a otras redes? Me puse a investigar por qué ocurría esto, y descubrí algo fascinante. Este patrón siempre aparece antes de una gran oscilación de precios. No es coincidencia. Estaba oculto a simple vista. Y ahora, con la red debilitada, surgen las preguntas. ¿Quién se atreverá a atacar a Bitcoin, o quién lo resguarda en la penumbra? Se registran cifras récord de entradas en ETFs de Bitcoin, 588 millones de dólares. Pero observa esto. A medida que la red de Bitcoin se debilitaba, los ETFs en Estados Unidos vivieron el mayor ingreso de capital del mes, 588 millones de dólares. 11 días seguidos de entradas. Esto puede ser confuso, pero en esencia es simple. El pequeño inversor siente miedo, pero las grandes instituciones están comprando como nunca antes. Y eso transforma completamente nuestras perspectivas. Déjame explicarlo de forma sencilla, mientras tú y yo ponderamos si debemos comprar. Ellos acumulan en silencio. Este podría ser el secreto del próximo gran movimiento. Y si te detienes ahí, estarías cometiendo un gran error, porque sin entender quién está detrás de estas compras, estás ignorando la pieza esencial del rompecabezas entonces. El BIS declara que las stablecoins fracasan como dinero. Mientras investigaba esto, encontré un dato crucial. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, acaba de emitir un contundente pronunciamiento. Las stablecoins no funcionan como dinero. Es el banco de los bancos centrales, el que dirige la orquesta financiera global, pidiendo restricciones severas para las stablecoins. La estrategia es evidente: desacreditar lo descentralizado para facilitar sus propias monedas digitales. Por lo tanto, noté una táctica que están utilizando: atacar el puente entre cripto y fiat. Controlando las stablecoins, controlan el flujo dentro del ecosistema cripto. Esto no es solo una opinión técnica, esto es una guerra entonces. Corea del Sur planea una stablecoin estatal conectada al won. Llámame a esta estrategia mentemorfosis. Mientras el BIS arremete contra las stablecoins privadas, los gobiernos lanzan las suyas. Corea del Sur anunció que sus bancos planean emitir una stablecoin nacional asociada al won para 2026. Parece un avance, pero es solo otro movimiento en el tablero. No se trata de cripto, se trata de control. Primero, debilitan la confianza en las stablecoins que usamos nosotros, y luego nos ofrecen su alternativa, segura, centralizada, rastreable, programable. Esta estrategia podría ser aún más reveladora. Aprenderás más al ver este vídeo completo. Si no comprendemos lo que está en juego, perderemos esta batalla antes de luchar. Ahora el análisis de la cripto de moda. BTC se mantiene encima de los $107K, consolidándose luego de alcanzar mínimos de $105K. Soportes clave: $106K, EMA50, triángulo, $105K, y la zona de $103.30 K,
vista ayer como base crucial. Resistencias a superar, $108K, $109K, Fibonacci y líneas de tendencia, $111K como máximo psicológico. Noté algo fascinante, la vela diaria sugiere un impulso alcista, aunque con señales de sobrecompra, RSI, MACD. Escenario 1, si se mantiene en $106K, $105K, podríamos ver un impulso hacia $112K, $113K. Escenario 2, si cae en esa zona, atención a $103K e incluso $100K como sacrificio táctico antes de nuevamente avanzar. Ethereum, ETH $2.440, déjame explicarte por qué esto es significativo. ETH se aproxima a una resistencia crítica en $2.440, $2.460, una zona de agrupamiento EMA 20 sobre 50, 100 y la banda media de Bollinger. Soportes, $2.372, EMA 99, $2.340, $2.320 son vitales. Esto puede ser confuso, pero en el fondo es bastante simple. Las ondas de Elliott sugieren que ETH completó una onda 2 y está en la fase 2 de acumulación, preparando una onda 3 hacia $2.873. Escenario: al romper $2.460, podría haber un avance directo hacia $2.600, $2.650, incluso $2.800 más con volumen adicional. Si cae a $2.340, podría retroceder hacia $2.320, $2.300. XRP, $2.21, investigando por qué sucedía esto, XRP se mantiene sólido por encima de $2.20, $2.22 a pesar de un ligero retroceso tras probar dicha zona. En el gráfico, sigue un patrón alcista previo al breakout de BTC cerca de $100K. Estaba oculto a simple vista. Las ballenas observan $2.20, $2.17. Una noticia institucional o legal podría provocar un rally súbito o un pequeño retroceso temporal. Clave: mantener niveles en $2.17, $2.20, porque cualquier caída por debajo de ese soporte podría activar stops. Solana, Sol $147.43, la estrategia es, Sol se defiende dentro del rango de $143, $147, aumentando su volumen en L2S y de apps. Está distribuyéndose en una estructura triangular, consolidando antes de buscar los $172, $175. Entrada: ruptura por encima de $150 sobre 152 impulsada por nuevos socios o adopción. Si cae, un descenso a $140, $138 abriría la oportunidad de acumular en las zonas bajas. Dogecoin, DOGE 1.665 centavos, esto es adictivo. DOGE superó resistencia en $0.165 a 0,167, mostrando fuerza tras macrocargas de tensión. Soporte esencial, 162 centavos, 165 centavos. Si se sostiene, podríamos ver un nuevo rally hacia 18 centavos. DOG no necesita lógica, solo un momento, la comunidad meme está que arde. Con momentum intacto, observa posibles pumps coincidiendo con tweets o market makers. Silencio antes de la tormenta. Los niveles que hemos definido tienen el potencial de cambiar la narrativa de esta semana, por lo tanto, una vela poderosa en cualquiera de los extremos puede abrir el camino. Geopolítica cripto actual, esto estaba escondido a simple vista. Mientras muchos observan precios y gráficos, los movimientos geopolíticos en torno a Bitcoin y la blockchain están redefiniendo las reglas del sistema financiero global. Entonces, China, en silencio, intensifica las pruebas de su CBDC, el yuan digital, ampliando su uso en acuerdos energéticos con Asia Central y partes de África. ¿Es casualidad? No lo creo, y ahí fue cuando descubrí algo inquietante.
Simultáneamente, Estados Unidos bloquea iniciativas pro-cripto en el Congreso, mientras que el FMI advierte sobre las monedas descentralizadas como amenaza al sistema monetario actual. ¡Boom! Esto no es un juego. Es una guerra monetaria silenciosa entonces. Investigué lo que está sucediendo realmente y por qué, y descubrí que Nigeria, Brasil y Kazajistán ya están estableciendo infraestructuras para la minería soberana de Bitcoin. ¿Recuerdas el vídeo anterior sobre la Segunda Guerra Fría financiera? Esto es la continuación, silencio antes del caos, mientras los países se posicionan, nosotros, los usuarios normales, presenciamos el surgimiento de un nuevo orden económico global, donde la descentralización puede ser nuestra arma secreta entonces. Esto lo cambia todo, porque si los estados compiten por acumular y controlar Bitcoin como reserva estratégica, prepárate, lo que observamos con el oro en el siglo XX será una sombra comparado con la lucha por el oro digital del siglo XXI. Primero, algo que muchos no desean escuchar, no se trata de precios, se trata de poder por lo tanto. Sí, hoy presenciamos la caída de la tasa de hash de Bitcoin como no sucedía en 3 años. Esto refleja que incluso en la red más robusta, los jugadores están replanteándose sus posiciones. Esto ocurrió, pero a la vez, vimos la mayor entrada de capital en ETFs de BTC de todo junio. Entonces, ¿realmente está cayendo, o se está preparando para dar un salto? Por lo tanto, mientras el BIS arremete contra las stablecoins y Corea del Sur lanza su propia alternativa estatal, las criptomonedas nos recuerdan que el dinero no debe tener dueño. Esto ocurrió, pero la comunidad sigue en expansión. Así que la descentralización deja de ser un sueño distante y se convierte en una opción tangible. Cada retroceso en el mercado representa una sacudida al sistema tradicional. Es como un grito silencioso que nos indica, están inquietos. Porque estamos avanzando. Esto puede parecer extraño, no estás aquí solamente por las ganancias. Estás aquí porque dentro de ti, sabes que el juego está cambiando. Suscríbete ahora, activa la campanita para que no te pierdas ninguna batalla, esto apenas comienza. En la descripción, encontrarás todos los enlaces importantes, plataformas que usamos y herramientas para operar con estrategia por lo tanto. Se trata de comprender el juego, movernos como una unidad y romper el ciclo de quienes siempre quieren decidir por nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, o en mitad del caos, si el mercado decide hablar antes. Vamos con fuerza. Hasta la próxima batalla cripto.